En este día, amados, los bendigo al pueblo de Dios que nos escucha y nos ve. Por aquí le habla el pastor Carlos, quien dirige este canal de YouTube y el diario digital El Tiempo Aceptable, del cual voy a dejar la dirección en la descripción para que usted accese, lea, deje su comentario, que para nosotros es de vital importancia, y pueda compartir la información, la palabra que usted recibe, la impartición con su familia. Hoy vamos a estar hablando del término conciencia profética. Quiero decirles que este término es fundamental en el reino de Dios, y vamos a hablarlo en tres partes o dos partes, el tema, porque es bastante amplio. Y para definir este término de conciencia profética vamos a dividirlo en dos. Primeramente vamos a definir qué es conciencia y después definimos qué es profético y después damos la definición. Conciencia es el conocimiento de mi existencia, es saber quién soy, es mi realidad existencial, es mi identidad, es mi ciudadanía. La existencia, la conciencia de esa existencia que tengo, un lenguaje en mi vida, que manejo estrategias e instrumentos. Es estar consciente que nosotros tenemos herramientas como ser humano que existen en medio de la tierra para ejecutar la obra de Dios. Es reconocer esa realidad, ese ambiente el cual me circunda, ese ambiente en el cual estoy. Conciencia también es el relacionamiento en medio de ese ambiente y tiene que ver con el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, quiénes somos, hacia dónde vamos y qué tenemos que ejecutar y qué tenemos que hacer en este tiempo determinado que estamos viviendo aquí en la tierra. Conciencia también tiene que ver con ser espontáneo y reaccionar a un estímulo interno que proviene de nuestro corazón. Profético es estar íntimamente relacionado con algo que va a acontecer en función de la voluntad de Dios, con los diseños de Dios, con la visión del reino de Dios, con el propósito, con habilidades y destrezas que me han sido entregadas, con las promesas de Dios, con aquello que me ha venido, que ha venido a mi vida y que tengo que ejecutar aquí en la tierra, con lo que está anotado en el libro de la vida en referencia a mi propósito, a la obra que tengo yo que llevar adelante para el Señor, para el reino. Cuando unimos estas dos palabras, entonces podemos tener un discernimiento claro del significado de lo que es conciencia profética. Entonces llegamos a la definición del término. Conciencia profética es un conocimiento pleno que tengo que tener acerca de mi propia existencia aquí en la tierra, de quién soy y qué he venido a hacer en este mundo. Es reconocer esa realidad en la cual vivo. Es la que me muestra que soy un ciudadano del reino, que estoy en medio de un ambiente profético, donde tengo un relacionamiento en medio de ese ambiente. O sea, hay una relación perfecta. Y en ese ámbito superior es que se me provee ese direccionamiento en mi vida para mantener a mi familia nutrida con la palabra y con la visión del reino, con los fundamentos y con los principios. Y ese relacionamiento que tengo es con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, es con el Espíritu Santo y con el Padre mismo. Es allí de donde se desprende ese conocimiento que va a nutrir mi vida, que va a nutrir tu vida, que va a nutrir tu familia. Y ese conocimiento se va a hacer espontáneo en nosotros y se va a expresar proféticamente a través de una visión del reino que nos va a ser entregada, que le va a ser entregada, y que contiene la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y todo esto está relacionado con lo que va a acontecer en un tiempo determinado en tu vida, en tu familia y en el cuerpo de Cristo. Esto es conciencia profética. Y este término es poderoso y nos fundamenta en el reino. Y para comprender este término y cómo funciona, vamos a ir al libro de Juan 4 y vamos a estar tratando la palabra del versículo 1 al versículo 15. Y vamos a comenzar por Juan 4, versículo 1-4. Y allí hay una impartición poderosa de parte del Señor. Y vemos la conciencia profética moviéndose en la vida de Jesús. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y aquí está lo importante en el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y esto es fundamental en esta palabra. Y tenemos que estar atentos a los pequeños detalles que están en la palabra. Y vemos acá cuando dice, cuando pues el Señor entendió. O sea, este entendimiento del Señor proviene del ámbito superior, o sea, de las alturas, del trono de Dios, directamente del Padre, revelado. ¿Ves? Y él lo vio en el espíritu, vio al sistema antirreino moverse en contra de lo que él estaba haciendo para su padre. Cuando este sistema intentó arremeter contra la obra de Dios, entonces él simplemente salió del lugar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la palabra dice que los fariseos habían oído decir. O sea, no es que ellos lo vieron o lo oyeron, ellos escucharon. ¿Ves? Entonces ellos armaron, a partir de allí, armaron una estrategia. ¿Ves? Entonces el sistema antirreino trabaja de manera no visible para una mente natural. Pero para una mente que discierne, va a ver claramente dónde están todos los obstáculos que está colocando y todas aquellas circunstancias que tienen que ser vencidas. Entonces, y tenemos que salir, y la palabra es tenemos que salir de esa mente tridimensional, de esa vida carnal, para entrar a una vida espiritual, una vida en el espíritu, una vida conectado con el reino de Dios. ¿Ven? Entonces Jesús estaba viendo moverse a este sistema en el espíritu y querían obstaculizar la obra de Dios. El sistema antirreino lo único que puede hacer es traer confusión en la mente de las personas. Y eso era lo que estaba haciendo este sistema. Estaba tratando de traer confusión con la gente que tenía contacto directo con Jesús en ese momento. Entonces, el sistema antirreino, el sistema antidios, se basa en la falsedad para confundir, en torcer esa verdad. Porque Jesús no bautizaba más gente, más personas que Juan. Jesús solo bautizaba, dice esta palabra, a sus discípulos. ¿Ves? Y esto que ellos decían no era cierto. ¿Ves? Entonces ahí está la falsedad. No se puede torcer la verdad. La verdad está en la palabra y hay que conectarse con la palabra. Entonces Jesús estaba ejecutando el diseño del Padre, la voluntad del Padre. El versículo 3 nos muestra que se apartó del lugar donde se encontraba, porque había un Cairo, había un Cairo que iba a ser ejecutado de parte de Dios aquí en la tierra. O sea, ¿y qué es un Cairo? Un Cairo es un momento divino, un toque celestial, donde lo eterno converge en la tierra. Y ambos sistemas se intersectan, y cuando se intersectan, el orden divino derrumba todo ese falso orden natural. Y el orden divino comienza a colocar fundamentos en medio de ese Cairo. Y a eso iba Jesús. A eso se movió Jesús. Y él dice allí que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario ir a la ciudad de Sicar. O sea, es necesario que estemos atentos porque Jesús está esperando por nosotros. Jesús está siempre dispuesto a ir a nuestro encuentro. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ir a nuestro encuentro. Y esto es maravilloso, esto es glorioso, ¿ves? Y esto es poderoso. Entonces, digo esto porque aquí se revelan muchas cosas, ¿ves? Muchas cosas. Y yo nada más voy a nombrar algunas, usted va a agregar aquí otras, que el Espíritu se lo revele. Y la primera es que Jesús tenía que hacer la voluntad de Dios. Lo segundo, había un diseño que ejecutar en ese territorio. Un Cairo sería dilatado por el cielo en la tierra. Cuarto, se iba a producir un alineamiento profético en ese lugar. Quinto, un ámbito profético estaría dispuesto para ese pueblo. Sexto, había una revelación desatada en ese lugar. Séptimo, el Señor supliría las necesidades del pueblo de Sicar, de la familia, como lo quiera hacer contigo hoy. Octavo, se ejecutaría un mover del cielo poderoso en ese lugar. Y había un negocio del Padre levantado en medio de ese pueblo que ya para el cielo era una realidad. Y Jesús los iba a consumar en ese lugar. Por eso Él se trasladó hasta allá. Y el mayor negocio del Padre son las familias. Es tu familia, es mi familia.
Y Jesús aquí muestra conciencia profética. Y aquí Él es funcional en hacer el trabajo que el Padre le asignó. Jesús tenía una frecuencia espiritual que lo conectaba con la obra de Dios. ¿Sí? Había un enfoque, una sincronización, una precisión poderosa. Y si vemos los versículos 5 y 6, que no lo vamos a leer, nada más lo vamos a mencionar, dice, esto aconteció en Sicar, dice allí la palabra, en un pueblo de Samaria, donde estaba el pozo de Jacob. Y dice que Jesús se sentó como a la hora sexta en el pozo, al lado del pozo. Él estaba esperando, consciente de lo que iba a acontecer. Entonces, el Señor está esperando. Él está consciente de lo que va a hacer en tu familia. Y nosotros tenemos que tener conciencia profética de eso que va a acontecer. Leamos Juan 4, versículos 7 y 9. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, dice la palabra. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, o sea, de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan. Oye, esta palabra revela muchas cosas acá. Vamos a enfocarnos en algunas para hablar del término de conciencia profética. Aquí vemos los fundamentos del mundo, ¿sí? El sistema educativo cultural del pueblo de Samaria y del pueblo judío. Y este sistema educativo del sistema antirreino producía una separación del pueblo de Dios, porque todos eran descendencia abrahámica. Y vemos una ideología queriendo obstaculizar lo que Jesús fue llamado a realizar, que Jesús fue llamado a unir, que Jesús fue llamado a compactar el reino en los corazones de ellos. Digo esto porque la samaritana dijo textualmente allí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces aquí vemos este concepto ideológico. Y este concepto ideológico se fijó en la mente del pueblo judío y del pueblo samaritano. Allí había un prejuicio. ¿Sí? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tenemos prejuicios en nuestras vidas? O sea, dentro de nuestras casas tenemos alguna situación que no le hablamos a nuestros hermanos, no le hablamos al vecino. Entonces, tenemos que romper con esos prejuicios. Tenemos que derribar esos prejuicios, porque esos prejuicios no vienen del Señor. Esos prejuicios vienen de otro, vienen del sistema antirreino. Y usted fue llamado a tener una vida sana en esta tierra. Y Jesús estaba allí para derribar ese prejuicio, para derribar esas barreras, esas estructuras que habían sido establecidas como parte de una cultura, como parte de un pueblo, de una enseñanza, de la genética de un pueblo, cosa que no era cierta. Y aquí lo más tremendo es que eran pueblos que estaban divididos por una ideología, pero usaban esa condición torcida de que no se hablaban, no se trataban porque ambos decían tener la verdad. Entonces, una ideología, un prejuicio, me lleva a tener un corazón enfermo. Entonces, para tener un corazón sano, tengo que romper con ese prejuicio. Tengo que tener un corazón apasionado por la unidad. Y la unidad me lleva a tener un corazón sano. Y vemos allí la samaritana entrando en ese ámbito profético con Jesús para ser tratada por la unción profética. Y fue un ambiente preparado por Dios, fue un ambiente establecido por Dios. Y este fue un lugar de encuentro en medio de ese ámbito. Y ella estaba preparada allí para recibir la conciencia profética, para poder cumplir con su destino profético. O sea, su mente y su corazón iban a estar alineados, iban a estar sincronizados con el cielo. Y había un proceso allí en ella, había un desarrollo de algo divino que se iba a levantar en su corazón y en su vida. Leamos aquí Juan, el capítulo 4, versículo 10-15. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás
y él te daría agua viva. Y la mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: si conocieras. Y Jesús, entonces, esto se lo dijo Jesús a la samaritana. Entonces, aquí lo impactante es lo que el Señor, cómo el Señor va tratando la situación y cómo va llevando poco a poco la samaritana hacia adentro del ambiente profético. Cómo él poco a poco, con esa conversación, él comienza a derrumbar esas estructuras mentales que están en la samaritana, con eso que está en el corazón de ella, con ese sistema educativo que el sistema antirreino ha formado en ella. Entonces, aquí vemos algo poderoso cuando Jesús le dice: si conocieras el don de Dios. O sea, el problema que tenía la samaritana es que desconocía ese don de Dios en su vida. Y el don de Dios es el que te habilita para discernir, es el que te habilita para entender, para tener el conocimiento, para estar conectado, para ver proféticamente, para discernir, para ser preciso en medio de ese cairo que está tocando la tierra. Y este don le iba a permitir a ella ver quién era el que estaba delante de ella hablándole. Y Jesús le dice: ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirás y él te daría agua. Cuando Jesús le dice: dame de beber, estaba buscando despertar ese don de Dios que estaba en su vida. Entonces, tenemos realmente que despertar. Tenemos que despertar. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, que ha llegado tu luz. O sea, tenemos que levantarnos, ¿ves? Tenemos que no estar dormidos a las cosas del reino. Si el don de Dios está activo, el Señor nos va a escuchar, nos va a oír, va a atender nuestros llamados, va a atender nuestras necesidades. Y estar despiertos es estar conectados. Estar despierto es estar claro que tengo una identidad. Estar despierto es estar claro que tengo una ciudadanía. Estar despierto es estar claro que tengo un lenguaje. Estar despierto es estar claro que tengo fe. Estar despierto es tener conocimiento, sabiduría. Estar despierto es estar viendo, observando lo que Dios está haciendo. Estar despierto es saber que eso que está haciendo Jesús en ese momento, sentado al lado del pozo, está esperando en aquel ambiente profético para desatar la bendición del cielo en la vida comunitaria de ese pueblo de Samaria. Entonces, es estar atento que eso mismo que aconteció allí en el pozo de Jacob va a acontecer en la vida de tu familia. Entonces, hay algo poderoso que el Señor quiere entregar en tu vida. Hay algo maravilloso que el Señor quiere entregar en tu vida. El Señor quiere desprender los fundamentos del cielo en tu corazón. El Señor quiere establecer tu familia bajo los principios y fundamentos del reino. El Señor quiere llevarte a un nuevo nivel de gloria. El Señor quiere abrir tus ojos para que puedas alzar los ojos y ver más allá de la mente tridimensional, más allá de la mente natural, ver en el ámbito eterno, en el ámbito superior. Ser levantado hacia las alturas y poder ver los diseños del cielo. Yo declaro esta palabra y bendigo tu vida que hoy me escucha. Bendigo tu entorno, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu finanza, bendigo tu proyecto y bendigo la obra de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Para la gloria del Señor. Y todo lo que usted haga, amado, hágalo para el Señor, con amor, en el nombre del Señor. Por ahora, amado, bueno, se nos ha cumplido el tiempo. Hemos finalizado la primera parte de esta impartición de conciencia profética. Ya tenemos el tiempo cumplido. Y no me queda más que decirles que en la próxima semana estaremos subiendo la continuación
de esta palabra, la continuación de esta impartición que es para ti como padre, como sacerdote, para usted como familia, amada señora, amada esposa y amados hijos. Es para ustedes, para que se sincronicen, se anclen y se conecten al reino de Dios. Si te gustó este video, te gustó esta publicación, dale me gusta y deja tu comentario, que es importante para nosotros, y sobre todo suscríbete al canal para que te llegue la información cuando vamos a estar publicando el próximo video. Dios les bendiga, amados, que pasen feliz día, se les ama, se les aprecia y se les quiere. Dios les bendiga.